Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro. Vamos a salir también de esta como humanidad y mi esperanza es que salgamos mejores seres humanos, más solidarios, más empáticos, más conscientes de que nadie se salva solo. Desarrollar de verdad un sistema económico sostenible y un sistema y una convivencia humana que ponga finalmente la vida y los seres humanos al centro de nuestra convivencia y que sea la vida en todas sus manifestaciones nuestro bien supremo. Yo llegué a Chile para hacer un trabajo desde la Universidad de Londres y obviamente, digamos, en los primeros meses me pude permitir el lujo también de viajar, pero sí recuerdo que me compré con mi beca un autito que era de verdad de cartón, que era un Lada Tabria, que hacían la publicidad como lo mejor de la perestroika, y recuerdo la frase de mi padre, ojalá que sea mejor que la perestroika, y de hecho me dejó en pana frente a la estación central, con eso te lo digo todo, en plena Alameda, pero sí recorrí bastante. A mí, yo soy una enamorada de la belleza de Chile, he recorrido hasta Iquique, Arica, y al sur te diría muchísimo más gracias al trabajo. Eh, He filmado 2 veces en Patagonia y gracias a la teleserie, obviamente, Chiloé, Mejillones, creo que es una forma muy, muy privilegiada de conocer regiones y países, viajar por trabajo. El género teleserie, que además es un género tan esencialmente e intrínsecamente latinoamericano, obviamente lo descubrí ya llegando a Chile, y recuerdo en la infancia, o mejor dicho, en la adolescencia chilena, una de las teleseries que más me impactó fue una teleserie, bueno, en esa época era la época que estaba entre la chilena Trampas y Carretas, que era maravillosa, y luego esta del 13 que era Villa Nápoli, pero claro, Trampa Carretas a mí me sobrefascinó, pero la que más en esa época me impactó fue una colombiana que se llamaba Café con aromas de mujer, que era maravillosa porque justamente un poco lo que después hizo Sabatini en la época de oro de las teleseries, a través de la teleserie en la gloria de su género en términos de romanticismo, ¿no? Pero te mostraba no solo toda Colombia, sino todo el proceso desde la cosecha hasta del café. Alessandra Guerzoni es nuestra invitada de hoy, la actriz ítalo-chilena que interpretó entrañables roles en las teleseries de Vicente Sabatini, también se desempeña como gestora cultural. ¿Se acuerdan que Vinca de Romané fue apostada por su esposo Laszlo California? Pero antes de hablar de ese rol, comencemos por La Fiera, en donde interpretó a Giulia, una italiana que andaba tras el amor de Martina Chaurren. En definitiva, un personaje que se mete por los palos en la historia protagónica. ¿Qué recuerdos tienes de este trabajo que tuviste con Claudia Girolamo y Francisco Reyes? Maravillosa. Yo, en relación a ellos que tenían ya una trayectoria enorme y eran grandes referentes para uno, era como una niñita de leche, una guagua de leche, digamos. Sabatini a mí me vio en teatro porque yo había tenido mucho éxito con mi primer protagónico al salir de la academia en una obra que se llamaba Jugar con Fuego. Luego me probó en Sucupira a la Comedia, donde hice mi primera rusa, nada menos que al lado del Tito Noguera, y llegar a ese elenco, que era un elenco maravilloso en esa época, eran elencos de 37, 40 personas,
y meterme justo en el triángulo principal con dos inmensos talentos como son la Claudia Di Girolamo y el Pancho Reyes, fue una maestría hecha trabajo. O sea, yo me lo pasaba así como tratando de, como buena novata, de aprender de ellos y con ellos a cada toma. Y fue una experiencia de verdad maravillosa, porque además esta cosa de, nosotros filmábamos 3 semanas en Santiago y una en Chiloé. Y el hecho de estar una semana cada mes, todos juntos, eso obviamente entrega un compañerismo y una química y una dinámica que es de verdad exquisita. Y muy enriquecedora también en términos del trabajo. Siempre que se producen, porque claro, cuando uno está en Santiago no es que trabaje peor, pero obviamente está en una dinámica cotidiana donde hay que hacer las compras, el aseo, cuidar a los niños, no se produce esa concentración donde todo el mundo está las 24 horas pendiente y al servicio del trabajo que se está realizando. Eso es muy rico. La época de oro de Sabatini se funda en 3 elementos que fueron desarrollados, yo creo, de una forma de verdad excelente. Entretención con contenido, por lo tanto, cada teleserie llevabas una o más temáticas principales que a través de la entretención sí permitían también una reflexión. Acordémonos que era la época donde todavía nos sentábamos a tomar once en familia. Entonces se presentaban estas temáticas para ser conversada en familia a través de historias entretenidas. Luego estaba todas las teleseries de esa época, además, estaban inspiradas en grandes obras de literaturas o grandes obras de teatros. Y eran tiempo de oro, y por lo tanto había más medio que ahora. Los guiones se trabajaban a lo largo de un año. Nosotros también teníamos tiempos de preparación muy, muy largos, que hoy como hoy nadie se puede permitir. Y el tercer elemento era dar a conocer Chile a través de la teleserie. Acordémonos que estábamos en una época donde de partida había muchísimo menos turismo extranjero, pero también los chilenos tenían muchas menos posibilidades de viajar, especialmente el público masivo al cual están dirigidas tradicionalmente las teleseries. Y esa época yo creo que sí, de verdad, logró dar a conocer Chile a los chilenos. Y te doy un caso muy concreto. En el caso de Isla de Pascua, cuando se grabó Llorana allá, los colegas, porque yo lamentablemente no tuve la suerte de participar en esa producción, cuando partió la producción había un solo vuelo semanal. Al final de la producción había 4 y después vuelos diarios. Y eso, digamos, es a nivel de anécdota, pero es una demostración empírica muy concreta de lo mucho que sirvió esa época para dar, y esta forma de producir, para dar a conocer Chile a los chilenos. Y el último elemento, que era también excelente y que se podía realizar justamente con elencos así de grandes, era el macromundo y el micromundo, o sea, presentar, obviamente estaban los triángulos clásicos de la teleserie digamos, con ese grupo protagónico que se peleaban, entre comillas, por amor, pero después en cada una de esa producción había micromundos que permitían que todos los sectores sociales tuvieran personajes con los cuales se podían empatizar, se podían identificar y con los cuales podían empatizar. Y eso creo también que fue logrado magistralmente en esa época. En Romané interpretó a Vinca, la esposa de Laszlo California. La gitana también era la madre de Milenka y Perham. ¿Qué recuerdos tiene la actriz de este personaje? Mira, obviamente le estáis preguntando a una persona que tiene toda esta producción en el corazón. No puedo ser objetiva, pero como parámetro te puedo decir que nosotros
Mira, todas esas producciones fueron extremadamente gratas, pero se fue una, si me permite el garabato, que fue Sí. un cagadero de risa constante, fue justamente Romané. Además, a mí me tocaba de partner estrecho a Alfredo Castro, que aparte de su extraordinario talento, pero ese Laszlo era una locura. Hay una cantidad incluso de chascarros que son de verdad para doblarse de la risa, le volaban los dientes, etcétera. Entonces se creó también durante la grabación una atmósfera, un contexto muy, muy lúdico, muy divertido, y el éxito que ha tenido esa teleserie, yo recuerdo un titular con el rostro de Claudia Di Girolamo que habíamos pasado los 56 puntos de rating, o sea, más que un partido de fútbol en tiempo de mundial, es una cosa que también hoy día impensable. Disfruta los más frescos y ricos productos del mar Chile Freeze, sanos y rápidos de cocinar. Locos, salmón importado libre de antibióticos, reineta, merluza austral, ostiones, camarones y machas, entre otros. Visítanos en Instagram como @chilefreeze y solicita nuestros productos a domicilio. Chile Freeze del mar a tu mesa. Y por lo tanto yo creo que sí, fue una teleserie que logró dar a conocer el mundo de los gitanos, que logró sacudir un poco ese prejuicio tan negativo hacia ellos, dio a conocer una nueva cultura que es tan rica y de alguna forma tan alejada de la nuestra, y sí lo hizo de una forma de verdad muy, muy divertida. A veces se tiende a pensar que, te digo, es un poco una cosa que he percibido en algún momento, gracias a Dios, ahora está cambiando, que como pero tiene más que ver con el ámbito teatral, como que se ve al género comedia como teatro de serie B, y eso es un error garrafal, porque la comedia puede ser vehículo de contenidos, y de hecho así lo era en el tiempo de la antigua Grecia, aún más que la tragedia, o al mismo nivel. Y es un arte extremadamente difícil. No es pararse y contar un chiste. Tiene incluso una dinámica melódica musical. Para que funcione un chiste, o hay incluso que tener una cierta paila en la oreja, si no sencillamente no resulta. Recordemos que la comedia también puede, cuando está muy bien hecha, puede ser una sátira con contenidos que en un contexto, digamos, de otro tipo, a veces no se pueden vehicular. Entonces, yo creo que son dos géneros interpretativos igual de desafiantes, y claro, la comedia, especialmente en teatro, puede ser muy adrenalínica y muy adictiva para un actor, porque digamos, el efecto del drama uno lo siente a un nivel íntimo, sensible, en un diálogo de corazones, pero te percatáis solo al final de la obra, con el aplauso, si efectivamente gustó. En el caso de la comedia es inmediato. Entonces, en la comedia la participación del público hace que tú empezáis, si se da ese feedback, es como volar en una alfombra mágica. Obviamente en el ámbito audiovisual uno tiene ese feedback que eh, posteriormente, pero sí lo percibe, porque obviamente cuando se graba hay todo un mundo adentro del set, entonces uno igual se percata si está funcionando la comedia. En Pampa Ilusión interpretó a la institutriz Emily Thomas, Miss Emily, quien era la encargada de las labores del hogar de los Montes. Hoy, gracias a Dios, tengo muy poco de Miss Emily. No, pero, a ver, de Miss Emily, claro, tengo el paso por Inglaterra. Ella tenía un acento muy british, muy formal, muy estricto,
y claro, en ese sentido, el hecho de haber vivido 5 años en Inglaterra y de haber estudiado en la Universidad de Londres, obviamente es algo que tenía en común con Miss Emily, eh, pero más allá de eso, no. Ahora, eso no le quita que fue un personaje que disfruté enormemente. La otra cosa que tuvimos en común, que yo presté mucha ropa a Miss Emily, que en realidad no era ni siquiera mío, sino por un lado de mi abuela, del ajuar de mi abuela, que se casó en los años 20, y por el otro lado porque justo había viajado a Buenos Aires y en San Telmo había abierto un baúl de ropa entre 1900 y 1930, que estaba hecha a la medida, o sea, era como si me lo hubiesen cosido en mi propio cuerpo. Eso es un poco lo que tuve. Claro, yo soy muchísimo más loquilla, soy más parecida a la Vinca. Si hay un personaje que parecido a mi forma de ser y a mi esencia, es la Vinca. No tengo esa estructura tan rígida que tenía mi seno. Alessandra, en el último capítulo de esta teleserie, ella es abandonada por Ángel Montes y debe partir sola desde la salitrera, al igual que muchos de los personajes que terminan yéndose de Pampa Ilusión. Fue un cierre solitario, triste, pero como tú bien dices, enigmático también del cierre de una época que sí fue compartido por muchos chilenos. Tú sabes que las letreras se cerraron literalmente de la noche a la mañana. Eran estos pueblos suspendidos en la nada, creados por los ingleses, los alemanes, en el medio de la pampa, con un modelo pensado en Europa y construido en Chile, en esos parajes maravillosos. Yo adoro el desierto de Atacama. Yo sé que los chilenos prefieren el sur, pero yo lo adoro porque es son parajes que un europeo no tiene en su inconsciente, no tiene en su imaginario. Pampa Ilusión, además, permitió que se empezara a restaurar Humberstone. Recuerdo que TVN aportó a la restauración de la plaza, del teatro, de todo, digamos, la zona céntrica, de alguna fachada. Después tuve la oportunidad de volver, ahora está restaurado completamente, es una joya que recomiendo a todos los que tienen la posibilidad, cuando saldremos de esta cuarentena, que sí vayan a visitar, porque como de verdad está congelado en el tiempo, es una experiencia muy maravillosa visitarlo. Y creo que ese final eh, fue bien paradigmático, un poco de esa soledad intrínseca que tenía el personaje, que de alguna forma intentó paliar en el contexto de esa familia, siendo institutriz y mamá, y claro, enamorándose de dos personajes, porque acuérdate que filtró también con el personaje de Álvaro Morales, y que claro, no le fue bien. Entonces, es un poco unirse sola como probablemente llegó sola en ese desierto, muy fuerte, pero eso fue efectivamente lo que vivieron los habitantes de las salitreras en esa época, y yo creo que en ese sentido debe de haber sido muy emocionante ver ese relato, esa imagen. Por muchos de ellos, tú sabes que hay todavía algunos de ellos y se juntan anualmente en las salitreras. Así que me imagino que debe de haber sido muy emocionante en ese sentido, agradecida de haber podido aportar a la memoria de ese momento que parte de la historia de Chile. En el circo de las Montini fue Natasha, una rusa que trabajaba de asistente de un truco de magia. Estaba emparejada con el capitán Lorenzo, a quien le decía gordita cachipurri. Antes que nada te voy a contar que colegas de ustedes, en estos tiempos donde, gracias a Dios, estas temáticas son constantemente debatidas y ojalá asimismo produzcan un cambio, han tomado justamente Natasha como uno entre los primerísimos ejemplos de denuncia de este tipo de abusos y violencias contra las mujeres, y por lo tanto, de nuevo, una teleserie, porque obviamente la teleserie no avalaba ese trato, sino que mostraba una realidad que lamentablemente seguimos
estamos viendo demasiado, no debería existir bajo ningún punto de vista, pero sigue siendo una temática extremadamente contingente. Y justamente tomaron el personaje de Natacha para proponer un debate sobre estas temáticas. En ese sentido, de nuevo, la televisión entendida como bien pública, entendido como que es una herramienta que no por presentar contenido y no por ser vehículo de reflexión deja de cumplir también con el objetivo de la entretención. Ahora, yo personalmente te digo, soy contraria a todo tipo de violencia, venga de donde venga, incluso la agresividad en términos del lenguaje, en términos de relaciones. Estamos en un momento que, como conversábamos antes, es un poco, o sea, muestra lo peor y lo mejor del ser humano. Y por lo tanto hay un espacio donde también se está desarrollando mucho lo que yo llamo una cultura del odio y que es nefasta, tóxica. Yo creo que a través de la violencia y del odio no se llega a ninguna parte, no se puede lograr nada porque la violencia solo genera una espiral de violencia sin fin. Ahora, yo personalmente como público no veo cosas que son violentas, así de concreto, porque me paralizan, me hacen daño y no me quiero exponer a eso. Creo que, no sé si decir lamentablemente, pero si uno ve Netflix, lamentablemente, para mi gusto, pero es muy personal, priman mucho series o tienen mucho éxito series que tienen niveles de violencia de verdad, que no se acostumbran a la idea que la violencia sea algo normal, algo cotidiano, y yo estoy totalmente en contra de eso. Ahora, es muy distinto este tipo de producción a que son violencias gratuitas, ¿no? Violencia por violencia, a un trabajo como el que hicimos con esta teleserie y con mi personaje, en lo específico, que fue mostrar realidades para producir justamente una reflexión, porque no porque nosotros no la mostramos no van a existir. ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram @aguavidanueva purificada. Hoy como hoy, yo te diría que ocupa el 60, para no decir el 80% de nuestro cotidiano. En tiempos de cuarentenas, aún más. Entonces, a mí me preocupa como ser humano y como ciudadano el hecho de que niveles de violencia gratuitos, sencillamente porque producen morbo, porque producen rating, entren constantemente en nuestros hogares, transmitiendo, acostumbrando a la gente a que esa violencia sea normal. Y yo creo que en ese sentido es un pésimo ejemplo. O sea, cuando las producciones son violentas sin provocar, o sea, sin ser, digamos, sin ser reflexiva y sin tener una postura muy clara y contundente de que la mostramos para que esto no vuelva a ocurrir, para mí, humilde y personalísimo gusto, son nefastas. Mira, yo Delfina Guzmán la conocí en realidad siendo su vestidora, algo que ya no existe, en una obra de teatro cuando yo todavía estaba estudiando y porque ella llevaba un vestuario de época muy complejo, que cualquier persona hubiera necesitado un vestidor porque por lo demás se abrochaba por atrás. Entonces tenía o sea, la conocía y ya había desarrollado
con ella una relación de amistad muy profunda en esa época y muy íntima, porque imagínate, estar en el camarín de esta grande actriz, era además asistente de dirección de esa producción, de esa obra, y por lo tanto había ya tenido la oportunidad de gozar de su compañía y de aprender muchísimo de ellas, y esa química ya estaba en el momento de la teleserie Los Montini, idem con Pepe Sosa. Había trabajado muchas veces con él en teatro, una vez incluso paradojalmente él sufrió un accidente durante los ensayos de una obra, yo lo reemplacé y vivimos una experiencia maravillosa donde yo ponía el cuerpo y él sentado en una silla ponía la voz. Es una de las experiencias más emocionantes que tengo de mi carrera como actriz, y por lo tanto también con Pepe había una historia previa, muy profunda, una amistad previa, igual de profunda, y como siempre, o sea, de actores así de inmensos, uno nunca deja de aprender y nunca deja de alimentarse tanto del talento como de la calidez humana. En el caso de los Pincheras, yo estaba, por razones netamente personales, estuve unos pocos años en Italia, y en realidad como el que hizo el diseño de vestuario de los Pincheras es otro tremendo talento y gran amigo mío, Pablo Núñez. Colaboré muchísimo porque yo le mandaba materiales, hice toda una investigación para él acá. Entonces hubo ese aporte silencioso y en las sombras, y a las sombras a esa producción, pero claro, en esa época no es como ahora, que uno veía, aparte que tampoco ahora se pueden ver cosas online, a menos que ya haya sido liberado el derecho de autor, así que tanto como haberla podido seguir, no, pero sí, además que Los Pincheras era casi en italiano, y por lo tanto varios colegas se ponían en contacto conmigo para que yo los asesorara con el italiano, pero no tuve la oportunidad de seguirlas así como he podido seguir producciones cuando estaba en Chile. Yo soy de la que, bueno, con los años un poquito se ha silenciado, pero yo tengo un juez interno de verdad brutal, entonces soy de las actrices que eh, trata de verse lo menos posible, tanto durante las filmaciones como después, porque, bueno, durante las filmaciones porque el juez interno me puede paralizar, y después es siempre como raro. En los tiempos que te decía de la época de oro, era divertido porque en realidad, especialmente cuando estábamos en regiones, nos juntábamos a ver los capítulos, entonces era muy rico verlos juntos, tomarnos el pelo y reírnos juntos. Verla después ahora es bien terrible, porque la gente no envejece mirándose al espejo, uno envejece de a poco. Y el otro día me mandaron, porque hicieron un lindo homenaje justamente a la Fiera, me mandaron imágenes, varios videos de la Fiera, y claro, me fui para adentro, porque han pasado 20 años y bueno, fue emocionante por un lado, y por el otro lado uno dice, bueno, ya, ok, ya han pasado 20 años. Pero no, a menos que no tenga que, qué sé yo, preparar un reel o por razones especiales, no lo hago muy seguido porque igual es fuerte. Igual es fuerte, entre la nostalgia, son emociones encontradas, hay alegría, hay felicidad, hay orgullo, porque fueron producciones que marcaron una época, que se siguen viendo y disfrutando muchísimo. Agradezco siempre mucho cuando me mandan material, pero tanto como ponerme a ver una teleserie de principio a fin, creo que terminaría prevaleciendo la nostalgia, y yo prefiero quedarme con la alegría en el corazón. Mira, Elga y Flora, yo te puedo decir que para mí fue desde que Roberto Matus, a quien agradezco infinitamente, porque de no haber sido por él, que como director de casting me dio la oportunidad, no hubiera llegado a esta maravilla de serie, pero lo percibí, hay veces que uno no se percata, pero desde el primer instante
como un tesoro y como un gran regalo. Ahora viendo el resultado, estoy de verdad pasmada y creo que es un resultado, alguien lo ha definido sublime, tan así que por primera vez mi juez interno quedó mudo y prevalece sencillamente la alegría y el orgullo, el agradecimiento por haber podido aportar mi granito de arena con un personaje por lo demás soñado, porque un personaje, o sea, toda la serie, y por lo tanto también Clara está tan magistralmente escrito por Omar Saavedra, a él también un profundo agradecimiento, la visión de Christian Aspe, director que adora a sus criaturas, a los actores, y por lo tanto goza mucho dirigiéndonos, goza mucho dialogando con nosotros, un director que sabe escuchar, pero que al mismo tiempo tiene una visión muy clara. Y por lo tanto su forma de filmar cada escena es casi un premontaje, de nuevo, una nueva lectura de un guión que ya es maravilloso. Creo que es una serie donde de verdad sus niveles de excelencia se dan con una magistral armonía entre la excelencia de cada uno de los talentos y de sus aportes. Y por eso el resultado es de verdad tan extraordinario. Mira, antes que nada, yo soy una convencida en todos los ámbitos que dicen relación con la interpretación, el cine, la televisión, el teatro. Nuestro trabajo encuentra, o sea, se complementa única y exclusivamente en diálogo con el público. O sea, nosotros no existimos sin un público que dialoga con nosotros. Eso no quiere decir necesariamente que uno le guste o no le guste, no pasa por eso. Tiene que haber ese diálogo para que haya teatro, ese diálogo para que haya cine, para que haya televisión. Entonces, antes que nada, agradecer profundamente la existencia de un público que el público chileno, hablo por mí, siempre ha sido muy respetuoso, muy cariñoso. Hoy como hoy, en los tiempos de las redes sociales, uno tiene un feedback mucho más inmediato. Antes uno lo tenía en la calle. La gente a mí siempre se me ha acercado con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha admiración, con mucho aprecio. Entonces, antes que nada, transmitir mi más profundo agradecimiento y reconocer y recordarle a ellos que tienen un rol, o sea, ellos complementan nuestro trabajo. En ese sentido, creo que también hay otro mensaje. Creo que dentro de esta tragedia que estamos viviendo a nivel global, eh, se produce de hecho la siguiente reflexión. El arte, la cultura, el teatro, todos los museos, etcétera, se están poniendo a disposición del público en su gran medida de forma gratuita, están liberando derechos para acompañar, apañar a todo el mundo, a la gente en su casa, por lo menos a los afortunados que tienen internet, porque hay que recordar que no todo el mundo lo tiene, ahí se produce una discriminación muy brutal y eso implicaría otro tema muy importante en cuanto al rol de la televisión como bien público, como, digamos, al servicio que debería brindar especialmente en estos momentos la televisión, porque no todo el mundo tiene internet. Pero creo que esta situación, especialmente en un país como Chile, espero que haya inspirado la siguiente reflexión. Muchas veces se tiene como la sensación que el nuestro en realidad no es un trabajo, es como que fuéramos eternos niños que seguimos jugando toda la vida. No.
Ustedes ven al producto final donde quien pone la cara, los más visibles somos los actores, pero detrás de nosotros hay equipos enormes. O sea, detrás de una serie hay decenas o centenares de profesionales. El actor no se improvisa. O sea, para llegar a una escena hay mucho, aparte de la formación, etcétera, pero hay mucho trabajo. Otra cosa que nosotros amemos tanto y tengamos el privilegio de poder sobrevivir con nuestro oficio, pero a lo que voy con eso, que es súper importante que quede establecido que el nuestro es un trabajo y que con este trabajo nosotros pagamos cuentas y llegamos a fin de mes, y que en un momento tan catastrófico como el que estamos viviendo, son en realidad una minoría muy, muy mínimas los que tienen contrato con canales de televisión y que por lo tanto tienen estabilidad. Yo misma, incluso durante la época de oro de la teleserie, nunca tuve un contrato, siempre trabajé a proyecto. Y por lo tanto, uno se acostumbra a vivir de ahorros. El teatro, por ejemplo, se hace en un porcentaje muy alto gracias a que nosotros, yo soy también una productora y gestora cultural, apostamos nuestros ahorros personales para poder producir una obra esperando que finalmente vamos a recuperar la inversión y quizás ganar algo. Pero la pasión y la entrega que le ponemos a este trabajo no significa que esto no sea un trabajo. Y a veces nosotros mismos los actores, tanto nuestro deseo para, digamos, por vivir ese diálogo que nos retroalimenta con el público, muchas veces la gente, no digo el público en general, incluso cercano, como que te exige, te pide una entrada al teatro, te hago un ejemplo burdo, como que fuera normal. A nadie se le ocurriría ir al dentista y pedirle que le cure los dientes gratis. Está como sentada la idea que claro, pucha, ser actor porque no me entregáis una entrada. En ese sentido, yo espero que este momento permita digamos, al público masivo, incluso más allá del público, incluso los que no consumen productos culturales, reflexionar sobre el hecho de que el nuestro es un trabajo, así como es un trabajo el de todo el mundo, que detrás de lo que ellos ven hay centenares de figuras profesionales que también tienen familia, etcétera, y que nuestro sector lamentablemente es uno de los más precarios en absoluto, porque nosotros por lo general boleteamos, y cuando se viven situaciones tan catastróficas como la que estamos viviendo ahora, sobrevivimos a solidaridad, así como sobrevivimos a solidaridad cuando alguien se enferma, cuando alguien tiene una enfermedad como un cáncer, nosotros hacemos fiestas, entonces eso, si por un lado la solidaridad es muy hermosa porque nos une, por el otro lado es bien tremenda para la persona que tiene que recurrir A la buena voluntad. casi a mendigar para poder tener salud. Y entonces yo espero que en un momento en que la cultura, el arte, el teatro, a través de esta plataforma nos están acompañando tanto, sí se produzca una reflexión de que son bienes imprescindibles y que por lo tanto tienen que tener un apoyo por parte del Estado, y que la gente tenga que reconocer que es un trabajo, no es un juego. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.